aunque estamos hiperconectados, la atención se reduce. Las redes sociales nos acercan a las personas que están lejos, pero en ocasiones, solamente en ocasiones cuando son mal alejadas, nos alejan de los que están cerca. Hay una agresividad normalizada en las redes. Puede llegar al desborde, obviamente, llegar a agredir a otra persona, no respetando sus opiniones. Que muchas personas hablan sin tener un conocimiento específico, desvirtuando el verdadero mensaje de Cristo, que es el amor a Dios y a como la entrega total. Algunos otros lo pueden hacer con razón y interés. Entre más vistas, más remuneración económica. ¿Sí ven a la iglesia evangelizando en redes? Las acciones sin intención no cumplen su función. La iglesia sí responde a esas nuevas búsquedas espirituales de jóvenes. Cómo viven su fe, cómo la transmiten y cómo son capaces de contagiar una fe auténtica. Entonces yo creo que el silencio a veces es muy necesario. ¿Y por qué y para qué de Dios en nuestra vida? Saludamos a todos los oyentes de la emisora diocesana Vox Dei y a quienes siguen este podcast Vox Dei Conversa a través de la aplicación Spotify y también el canal de YouTube de nuestra diócesis de Cúcuta. Nos encontramos en el segundo episodio de este año 2026, en el mes de febrero, mes en el que tenemos varias celebraciones o actividades, tanto litúrgicas en la iglesia como civiles. Y por eso queremos compartirle en este nuevo episodio con dos personas que nos acompañan. Son dos invitados especiales con los que vamos a hacer un debate constructivo acerca del tema de la fe, redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, si verdaderamente son un espacio para la evangelización o quizás terminan convirtiéndose solo en una distracción que puede quedarse con la emotividad de un mensaje, pero que no nos lleva a la profundidad y el seguimiento de Cristo. No queremos hacer controversia, sino al contrario, contribuir con estas dos opiniones, de un sacerdote de nuestra diócesis de Cúcuta y de un fiel laico que nos acompaña, que ha participado en la pastoral juvenil y que ha tenido también participación en diferentes actividades que tienen que ver con todo el trabajo de las redes sociales y el servicio de la información. Como ustedes saben, en este episodio del podcast, ustedes lo pueden escuchar a través de la emisora diocesana Vox Dei en el dial 1120 AM o nos encuentran en la aplicación Spotify como Vox Dei Conversa. En este episodio le damos la bienvenida al padre Víctor Alfonso Noriega Portillo, a Lina Alexandra Galvis, quienes nos van a acompañar para construir juntos esas opiniones, para que podamos también nosotros reflexionar acerca del uso de las herramientas de las redes sociales y en qué pueden contribuir a mejorar nuestra espiritualidad, a fortalecernos en conocimientos, pero también a ir discerniendo y teniendo criterio en la elección del contenido que podemos ver, escuchar. El padre Víctor es un sacerdote de nuestra diócesis que está en su tercer año de vida sacerdotal. Es originario de la ciudad de La Juana Atalaya, del barrio Los Almendros, ingeniero civil de profesión de la Universidad Francisco de Paula Santander. Ha sido delegado de la Pastoral de la Salud y es ahora delegado diocesano de la Pastoral Juvenil. El año pasado realizaron un proyecto muy significativo y sobre todo muy provechoso para los jóvenes, para invitarlos a que en las redes sociales no solo fuera el consumo o el uso personal, sino que se aprovechara como un espacio para la comunicación y para la evangelización. Lina Alexandra, quien está con nosotros, es una joven que hace parte de la pastoral juvenil, también de esa comisión diocesana, participa de la animación bíblica de la pastoral, es bióloga profesional y también especialista en gestión ambiental. Ha acompañado el proceso de este proyecto que se llamó Samaritanear las redes, para que los jóvenes, aprovechando este espacio de las redes sociales, puedan llevar el mensaje de la evangelización a quienes hoy se conocen, coloquialmente no, se les conoce como nativos digitales, pudieran aprovechar este recurso para el anuncio de Jesús. En este mes de febrero vivimos siempre un espacio donde
tenemos varias actividades litúrgicas y tenemos varias actividades civiles. Por eso este tema que hemos elegido para que juntos podamos quedarnos con esta reflexión y de esa manera profundizar el discernimiento de lo que realizamos en nuestras actividades cuando tomamos una pantalla, sea la del celular o la del televisor, que hoy en día también hay varias aplicaciones que en los televisores en las casas se pueden ver y de esa manera se convierten en redes sociales que utilizamos. El mes de febrero en la iglesia y para las comunicaciones se celebra el Día del Periodista, el Día Mundial de la Radio, la presentación del Señor como celebración significativa, y por eso decimos en el lema pastoral de nuestra diócesis que sigamos siendo luz del mundo para alumbrar de esa manera nuestras familias y comunidades. Iniciamos el próximo 18 de febrero, el camino cuaresmal. Por eso, en la ambientación que tenemos en el lugar, tenemos la edición del periódico, la separata del Via Crucis, la alcancía de la comunicación cristiana de bienes, para mostrar todas estas actividades que nuestra diócesis de Cúcuta tiene preparada durante este mes de febrero. Le damos la bienvenida al Padre Víctor. Padre Víctor, bienvenido a Vox Dei Conversa. Gracias por su participación y cuéntenos un poco de su experiencia de vida como creyente, como seminarista, como sacerdote en este deseo de seguir y configurar su vida con Jesucristo. Bien, Padre Samuel, muchas gracias por la invitación. Yo considero que el llamado que Dios me ha hecho es un llamado paulatino, Lento pero certero, ¿no? Me llama a servirle. He estado sirviendo en la parroquia San Juan Bosco desde que tengo uso de memoria, desde que tengo 8 años, con la infancia misionera, la catequesis. Como todo adolescente, pues entra uno como en esa época y etapa de rebeldía, pero aún me mantuve ahí en la iglesia. Y el Señor, después de ya ser un adulto, de haber estudiado en la universidad, pues me hace la invitación que sea Seminario Mayor San José de Cúcuta, donde por gracia de Él y un camino de discernimiento fuerte, pues me muestra el camino y me dice que me quiere para esa vocación específica, ¿no? Para ser sacerdote. Ya la pastoral juvenil es por añadidura, ¿sí? Vivió del señor obispo, que pues confía en la Comisión Pastoral Pastoral Juvenil, la Comisión Cristiana Pastoral Juvenil, para esa misión del acompañamiento de los jóvenes, ¿sí? Gracias a Dios sí cuento con una excelente comisión. Aquilina pertenece a ellas y pues el Señor nos ha mostrado el camino para seguir sirviendo a pesar de la realidad del mundo, de mostrar a un Cristo joven, como te digo constantemente, a tantos jóvenes que de cierta manera pues se han dejado permear por muchas cosas del mundo, sacando a Dios de su corazón. Agradezco, Padre Samuel, toda su invitación y gracias por abrir esos espacios tan importantes para la sociedad. Muchas gracias, Padre Víctor. Y tenemos a Lina Alexandra, quien es bióloga de profesión, especialista en gestión ambiental, un amante de las comunicaciones, tiene ese gusto, ¿no? Ese hobby. Quizás no ha estado tanto al frente de las pantallas, pero sí detrás en esa preparación, en esa proyección. Y hoy la tenemos con nosotros para que sea su voz la que nos pueda acompañar en este debate. Cuéntenos acerca de su vida, cómo fue esa elección de profesión y también cómo ha sido esa experiencia de Dios a través de estos años que lleva. Bueno, muchas gracias, Padre Samuel, por la invitación, la oportunidad de estar aquí acompañándolos. Para mí es una gran bendición poder participar de este encuentro. Y bueno, pues desde muy joven he estado en la parte de liderazgo juvenil, pues soy bióloga también. Ha sido como un complemento idóneo para mi vida poder estar parte de mi universidad compartiendo en movimientos juveniles y pues en especial en el que he participado 10 años ya en mi movimiento juvenil. También pues hago parte de la comisión de la pastoral juvenil desde el año pasado y pues también hago parte de la animación bíblica, también apoyando la parte de los jóvenes y bueno, pues para mí ha sido un gran aprendizaje y enriquecimiento para mi vida espiritual. La pasión por las redes también ha sido algo que nos ha permitido, o que me ha permitido a mí personalmente conectar la parte de la evangelización y pues ha sido un camino demasiado creativo, demasiado ambicioso y que pues me apasiona también poder aportar desde la parte espiritual en las redes y poder compartir pues con mi comunidad de jóvenes también. Bueno, muchas gracias a los dos para
realizar este debate y de esa manera contribuir a cómo ayudar en el discernimiento y el criterio de las redes sociales y el uso que realizamos de ellas. La pregunta general de este debate será: ¿las redes sociales si están acercando a las personas a la iglesia o están creando una fe cómoda, sin compromiso, sin esa vivencia comunitaria que debe tener la fe? Y frente a esta realidad, ¿cómo debe responder la iglesia sin rechazar los nuevos lenguajes, pero sin perder la esencia del encuentro con Cristo? Porque miramos que hay muchos podcasts, páginas que hacen todo un contenido espiritual y religioso, pero seguimos teniendo el debate de los templos que quizás no están tan llenos, de a la hora de hacer ese trabajo, la existencia de nuestra diócesis este año de pequeñas comunidades. El mismo padre, hablábamos hace un momento de encontrarse con lugares donde de un decanato, de un sector de movimientos juveniles son pocos, entonces ese seguimiento y ese compromiso de niños, jóvenes, adultos, poco se encuentra. Hay un sacerdote que hizo un escrito para Ciprensa, el padre Gregorio Nadal, en el que plantea este debate y traigo a colación el artículo porque él identifica 3 desafíos principales que es importante que todos tengamos muy presentes, no tanto con el contenido católico o espiritual, sino con las redes sociales, para que entrando en esto ya luego podamos perfilar lo que es la riqueza espiritual que se puede encontrar en los diferentes contenidos católicos que tenemos en las redes sociales. Él dice que 3 desafíos son muy concretos. El primero, hay una agresividad normalizada en las redes que puede moldear nuestra conducta y paciencia. Y hay una red social como X en la que como se crean perfiles, usuarios, la gente se cree con toda la especialización de opinar de tantos temas. O cuando se hacen publicaciones en Facebook, que la gente también como que sale esa ira interior y termina manifestándose en los comentarios de redes sociales. Entonces, esa agresividad normalizada. El segundo desafío, que se puede presentar una dispersión del corazón, porque aunque estamos hiperconectados, la atención se reduce. Aunque tenemos mucha información, se debilita una parte esencial que lo decía San Agustín, la vida interior, ese silencio donde podamos hacer el esfuerzo de escuchar a Dios. Y tercero, pues como no hay reflexión, no hay espacio en la reflexión, entonces la reacción se hace inmediata. Entonces reaccionamos rápidamente y en el furor de un enojo o de no leer bien un comentario, pues terminamos dejando que los impulsos lleven la batuta de las reflexiones que se generan de muchos contenidos. Por eso, cómo desde la fe lanzar ese camino de desarrollo de vida interior, cómo acompañar para que lo que se publique y lo que se genere, ese samaritanear las redes, se convierta en ese camino del discernimiento, de la reflexión, pero que permita el acompañamiento, el dejar de ser solo usuarios o nombres para terminar convirtiéndose en comunidades, en personas que se escuchan, que hay un feedback y que de esa manera no predomine ni la agresividad ni la reacción impulsiva. Por eso le preguntamos en un primer lugar a Lina acerca de esta situación, con estos 3 criterios del contenido que usted normalmente visualiza, escucha, de su vida diaria. ¿Cree usted que la presencia cristiana en las redes sociales está ayudando a humanizar las relaciones humanas y acompañar a las personas con respeto y compasión? ¿O predomina más bien la agresividad y la dispersión entre los creyentes? Bueno, pues a manera personal, pues el contenido que trato de consumir últimamente, pues ha sido bastante espiritual y siento que pues últimamente las redes sociales se han convertido como un canal en la manera que nos ha permitido conectar con otras personas del mundo, cómo viven su fe, cómo la transmiten y cómo son capaces de contagiar una fe auténtica, porque realmente si las cosas de Dios no se hacen con amor y con mucha autenticidad, originalidad, pues rara vez podemos llegar a conectar con las otras personas que tienen diferentes contextos sociales o que tienen diferentes
ámbitos de trabajo o que se congregan en diferentes lugares. Entonces, pues a manera personal, para mí ha influenciado de una manera muy positiva, porque ha sido también la manera en la que me ha inspirado a poder optar medios o formas bastante creativas y conectar con otros jóvenes que están hasta ahora conociendo este mundo digital, como los misioneros digitales, que pues también tuve la oportunidad de participar en la Jornada Mundial de la Juventud y fue una gran bendición para mí y un honor también poder compartir con un grupo de jóvenes que eran influencers digitales. Y pues, yo no conocía mucho de este espacio y de cómo muchos jóvenes, hasta adultos o desde los más pequeñitos, podían estar ya metidos en este mundo de una manera tan cómoda, tan espontánea, y que el estar allá todos conectando con un mismo mensaje del Papa Francisco y saber que podemos hacerlo desde nuestra realidad y cotidianidad, se vuelve algo mucho más fácil porque es algo que nace, es algo que se inspira desde nuestra vida y pues eso nos lleva también a ser personas muy transparentes en nuestra fe. Y pues eso ha influenciado para mí de una manera muy positiva. Siempre hay pues de pronto sesgos o maneras de que crear un equilibrio en las redes, de modo de que no nos dejemos influenciar por aquellas personas que quieren transmitir una verdad, pero que la verdad pues no influye de pronto de una manera muy correcta y bueno, decisiva para nuestra cotidianidad. Y entonces usted nos dice que las redes sociales terminan ayudando a crecer en esa agresividad o no. No, personalmente no, o sea, hay brechas, hay límites, ¿no? Cuando dejamos que el contexto social influya en nuestras vidas, creo que llegamos a enfrentarnos, a obviamente compartir nuestras ideas y es las redes sociales si no se manejan obviamente con la cautela y la responsabilidad que tenemos como personas que están influyendo en otras, pues puede llegar al desborde, obviamente llegar a agredir a otra persona, no respetando sus opiniones. Por lo mismo que es una red tan amplia en donde todos pueden opinar libremente, ya está en nosotros en adquirir esa responsabilidad de ser muy limitantes en el contenido. Entonces, en el uso de nuestras redes tenemos que partir de ese principio primero, ¿cierto? De la responsabilidad con lo que visualizamos, consumimos y también con lo que participamos para que genere, pues, al final, no un debate que destruya, sino que nos pueda ayudar a construirnos y humanizarnos cada día más. Padre Víctor, y la pregunta si usted sería, ¿cómo pasar y aprovechar tantas publicidades, tantos reflexiones, tantas comunidades, digamos, digitales que empiezan a fortalecerse en esta dinámica de la conexión a través de las pantallas del celular para pasar hacia la presencia humana? Por ejemplo, cuando ustedes hicieron todo el proceso de samaritanear que citaron a los jóvenes, ¿cómo pasar de esa convocación o convocatoria, perdón, digital a la presencia física que ayude a hacer ese proceso concreto con Cristo? Padre, yo pienso que las redes sociales nos acercan a las personas que están lejos, pero en ocasiones, solamente en ocasiones cuando son mal alejadas, nos alejan de los que están cerca, ¿sí? Y es ahí donde, pues, la iglesia ve un desafío grande. No sé si usted recuerda en el tiempo de pandemia, cuando la Eucaristía se transmitía a través de las redes, que fue una herramienta muy útil para poder llegar a tantas personas que necesitaban de Dios y que no podían dejar la Eucaristía, pues se hizo como muy visible esto de la sea por las redes, las predicaciones y acercarnos un poco más a Dios, muy valioso, ¿sí? Luego ya cuando quisimos volver a la normalidad, volver otra vez a los templos, muchas personas, no, yo ya vi la Eucaristía por televisión, no, yo ya vi la Eucaristía del padre Culanito en tal ciudad, no, yo ya vi la de Cardenal, no, yo la escuché por la voz de él, ¿sí? Y eso siento que nos hace algo, o nos aleja un poco de la comunidad. Con Lina, el año pasado, a propósito del Congreso, ¿sí? El padre que nos expuso todo eso de las redes digitales, pues nació lo de Samaritana en las redes, ¿sí? ¿Y cómo decidimos trabajarlo? Primero involucrar a los movimientos juveniles de toda la iglesia. Oiga, vamos a hacer un video, ¿sí? A ustedes vamos a pedirles el favor de que participen imitando a los jóvenes de la diócesis. Se sintieron tan involucrados dentro de la realidad virtual que se les hizo fácil y necesario ir a la presencialidad. Oiga, si yo estoy anunciando a Cristo, ¿cierto? A través de las redes,
tengo que ir a anunciarlo también con el que está al lado mío. Entonces, es como un trabajo armónico, ¿sí? No se trata de satanizar las redes sociales porque son muy buenas, son una herramienta y muy necesaria hoy día para, incluso para nosotros como pastoral juvenil, porque es a través de las redes donde nosotros hacemos a convocatorias, publicidades, pastoral digital, ¿sí? Pero que esa pastoral siempre me lleve al encuentro, ¿sí? Y siempre me lleve a la Eucaristía, por ejemplo, que ese es el culmen de nuestra fe, ¿sí? La iglesia es garante de la fe, es la custodia de la fe. Y por eso nosotros como iglesia estamos interesados en seguir samaritanando las redes, pero que esas redes nos lleven a un encuentro con la otra persona que también es Cristo. En ese encuentro, en esas conexiones, en todos esos procesos que se van llevando, pues podemos ir realizando en este debate esa construcción, ¿no? Las redes sociales terminan siendo solo herramienta o son herramienta y misión, padre. Herramienta o herramienta y misión también que tenemos hoy en día. No, son herramienta y misión, ¿sí? Herramienta porque nos valemos de ella, ¿no? Para hacer un video, para hacer una imagen, para llegar a jóvenes que no viven incluso dentro de nuestra diócesis, ¿no? Han llegado mensajes al Instagram de la Pastoral Juvenil de personas que viven en Venezuela, que viven en Canadá, ¿cierto? Oiga, mire, y yo estaba en Bogotá y quise poder participado de esa realidad que ustedes están presentando hoy. El jubileo, por ejemplo, de los jóvenes del año pasado fue una muestra de que Cristo es un Cristo pobre y sigue en los corazones de toda nuestra ciudad, ¿sí? Eso es como herramienta. Y como misión, mire, en las redes sociales encuentra uno expertos de todos los temas. Gente que sabe de liturgia, gente que sabe de pastoral, gente que sabe de ingeniería, gente que sabe de todo. Y temen a criticar o temen a opinar desde el desconocimiento. Entonces la misión de nosotros como iglesia en la realidad eclesial es instruir a la gente, ¿cierto? Desde la tradición, desde el magisterio, desde la Sagrada Escritura, para que cada vez las publicaciones, las herramientas, los mensajes sean mensajes más serios, adheridos a lo que propone la iglesia, adheridos a lo que Cristo Jesús nos enseñó. Entonces, es herramienta porque nos valemos de ella para llegar a tantas realidades sociales, ¿sí? Pero también es misión porque debemos educar en la fe, enseñar en la fe a tantas personas que quieren hacerlo, ¿cierto? Y de pronto no tienen las herramientas o no tienen el conocimiento completo o de pronto sienten que se están equivocando, pero nosotros como iglesia podemos ayudarlos a salir de ese error, creería yo. Bien, muchas gracias, padre. Lina, esta pregunta, pero más hacia lo personal, sin el sentido de iglesia, no porque no dejemos la fe a un lado, sino porque queremos tener esa visión, pues, de nuestros laicos. La iglesia llega tarde o a tiempo o contracorriente frente a nuevos lenguajes digitales. Por ejemplo, un hecho que cada vez está siendo más internacional, el domingo. Hay un encuentro deportivo, una acción deportiva el domingo que cada vez va ganando más espacio aquí en Latinoamérica y pues en todo el mundo, que se llama el Super Bowl, ¿no? Entonces casi que todo lo que usted veía de redes, todo el fin de semana hablaba de eso y sobre todo de un artista latinoamericano, ¿sí? Que se presentó y todos hablaban de eso. Pero la iglesia, ¿usted escuchó algo hablar de eso cuando todos hablaban de ese aspecto? Bueno, pues nuestra realidad, ¿no? Desde una juventud que siempre está a la espera de interacciones, de que pues todo lo que a veces es rápido, emotivo, algo que nos mueva las vibras, ha hecho pues de que esto nos llame mucho la atención y que estemos y sigamos súper hiperconectados a todo lo que pasa en el mundo y a todo lo que nos rodea. De, Eh, sí, y entonces la iglesia llega tarde o a tiempo o va en contracorriente frente a este lenguaje digital y hasta estos nuevos lenguajes que se manejan en redes. Yo siento que ha sido algo muy progresivo, a medida que se han como descubierto estas nuevas herramientas, estos nuevos alcances, poco a poco con la IA también nos ha permitido como mucha facilidad de integrarnos a las nuevas tecnologías, a la accesibilidad también en las redes. Siento que la iglesia ha participado de una manera muy progresiva y hemos podido adaptarnos poco a poco desde nuestro contexto social. Quizás aquí en Colombia nos llegó de pronto tarde un poco el mensaje de los misioneros digitales,
pero como lo decía el padre, cuando hicimos la convocatoria fue algo súper novedoso y los jóvenes estaban súper interesados en participar y pues la iglesia estuvo ahí apoyándonos desde ese acompañamiento, ¿no? Desde ese apoyo. Bien, y por ejemplo, frente a eso que usted decía de las sensaciones, de las emociones, las redes sociales, como en esa visión de comunidad, porque usted también está en ambientes académicos, en otros ambientes donde quizás no es el mismo lenguaje eclesial o religioso, ¿sí ven a la iglesia evangelizando en redes? ¿Sí somos una experiencia para unas comunidades que nos tienen en cuenta o quedamos como apartados y terminamos entonces como que no, pues sí, ellos como que escriben algo y por ahí sacan algunas cosas, pero al final no hay como una cuestión masiva, ¿sí? Y segundo, ese mensaje que damos, pues que es para esa comunidad católica o religiosa, ¿sí es profundo o en ocasiones usted ve como más un mensaje que se queda solo en la emoción y el sensacionalismo y no que lleve a esa profundidad de la relación con Cristo? Bueno, vale. Con la primera pregunta, ¿cómo nos ven desde otro enfoque o desde otro punto de vista que no esté muy cercano a la iglesia? Considero que pues en este último tiempo hemos podido impactar un poco más nuestra sociedad y que no nos ha dado tanta pena o que hemos podido salir un poco de esa zona de confort de lo que ya sabemos y de lo que conocemos y como que la iglesia solo está ahí, en la parroquia. Creo que hemos podido ir un poco más allá hasta el punto de salir a invadir las calles de nuestra ciudad o al salir en una jornada mundial a invadir un país completo. Siento que hemos podido conectar un poco más con las personas que no tienen ni idea de lo que es una iglesia, ¿no? Y una iglesia sobre todo en movimiento, una iglesia que también está partícipe de una población de jóvenes y niños que no les da ahorita mucho miedo a hacer o expresar cómo se sienten. Sin embargo, pues la sociedad genera también ciertos obstáculos para nosotros como jóvenes, porque a veces como que todo queda en la superficialidad y queremos solamente de pronto, o la gente quiere solo aparentar un estilo de vida, pero nosotros tratar no de imponer a las malas, sino imponer con nuestra autenticidad lo que es creer en un Cristo, de poder evangelizar de diferentes maneras, de llegar a las personas que de pronto no han tenido mucha cercanía a la iglesia, ha sido un impacto para mí, ha parecido muy positivo y que lo he podido escuchar alrededor. O sea, hay gente que de pronto dice, no, yo no sabía que la iglesia hacía tal evento, no sabía que la iglesia podía llegar hasta tal punto, o congregar a tantos jóvenes en un solo país de diferentes, a veces, creencias, ¿no? Bueno, en una misma iglesia. Entonces, por esa parte o esa primera pregunta, siento que esa es la percepción que tengo en mi entorno. Y la segunda pregunta era... De el mensaje, si está siendo un mensaje profundo o se queda solo en el sensacionalismo o en la emotividad de una publicación. Bueno, en nuestro entorno, bueno, en mi entorno he podido ver que eso nos ha permitido acercarnos más, o sea, de compartir una fe que la podamos expresar de una manera libre. Y creo que ha generado de pronto cierta influencia, una inspiración en otros jóvenes que quizás han tenido miedo de salir a poder conectarse dentro de las redes. Como lo decía el padre, el año pasado tuvimos la oportunidad de que muchos jóvenes tomaran la iniciativa si tuvieran pena, si nos diera de pronto un poquito de cosa, publicar a los cuatro vientos todo este gran evento del jubileo que estábamos haciendo y poder ver cómo todos trabajábamos en equipo, rompiendo barreras, superando nuestros límites y sobre todo esos miedos de que seamos juzgados o que caigamos en un Sensacionalismo. bueno, eso, de que solo quedamos una apariencia o algo muy superficial, pues es algo que de verdad lo estábamos sintiendo, es algo que estábamos de manera muy personal, tomándolo muy personal, esta conexión con las demás personas y nosotros mismos también. Bien, para el padre Víctor, hablando en esto en el debate entonces, como herramienta y visión, ¿todo sacerdote, parroquia o movimiento debería tener redes sociales? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, Llevamos medio siglo caminando en un avance acelerado de las tecnologías, de la hiperconectividad y todo ese tipo de cosas, pero considero que sí, sin quitar la importancia de la eclesía, de la comunión de la comunidad, ¿cierto? Una herramienta, ¿sí? Una red social de un movimiento budismo es una herramienta para llegar a jóvenes
que no van a misa, porque que no han escuchado una invitación, pero pueden ver una publicación, ¿no? Entonces, los movimientos juveniles y las parroquias aún más, ¿cierto? Sirven como medio de información, también como medio de evangelización y de pastoral. Muchas personas trabajan todo el día, ¿no? Y al final de sus días, pues llegan cansados. Qué bonito sería, oiga, por lo menos escuché el mensaje de Evangelio de mi párroco hoy que nos está saludando, ¿cierto? O por lo menos en lo mío, ¿sí? El padre me saludó, como el padre me saludó, voy a ir a la Eucaristía. Como que crear la expectativa de que lo que se está viviendo dentro del templo y dentro de la comunidad eclesial es más grande de lo que se está promocionando, ¿sí? Entonces, como herramienta, las pastorales, las parroquias, no solamente los movimientos budistas, todos los movimientos deberían tener unas redes sociales donde se muestre al mundo, ¿cierto? Que se muestre a todas las realidades del mundo lo que se está haciendo y cómo Cristo sigue vivo y latente en medio de nuestra realidad. En eso también nos da ejemplo el Papa. Todo el mundo pensó por qué el Papa, en su momento, Benedicto XVI, ¿no? Hizo el perfil en la red social cuando se llamaba Twitter, ahora que es X, y ahí hay un perfil en el que mucha gente espera ese mensaje diario que escribe el Santo Padre en esa red social. Y cómo pasar, teniendo pues presente que sí es muy necesario la presencia en las redes para que no nos quedemos solo en un contenido, sino que lleve a esa parte del encuentro y nosotros como evangelizadores al encuentro con Cristo. Yo sigo en redes sociales, me gusta mucho un obispo que es Monseñor Munilla. Él es un obispo español, ¿no? Y en todos los días publica su reflexión más acerca del Evangelio, una reflexión muy corta, pero concisa, y también hace catequesis, pero siempre está invitando a la gente a vivir en comunidad, ¿sí? A vivir en comunión. Nuestra diócesis este año, pues, está haciendo el énfasis en las comunidades eclesiales, ¿cierto? Entonces, es como decir, bueno, podemos crear una comunidad eclesial, incluso digital, pero también congregarnos. A veces, el congregarnos no solamente podemos reducirlo también a solamente al estar, a ver la presencia, sentirlo al lado, ¿no? Hay muchas personas que se reúnen, por ejemplo, una familia que tiene integrantes en diferentes ciudades y se reúnen en la noche a rezar el Santo Rosario a través de una red social, ¿sí? Se conectan a través de WhatsApp y ahí se puede ver el sentido también de la eclesía. ¿Por qué? Porque no se pueden congregar por la distancia, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos en no desplazar, ¿sí? La comunión, ¿sí? En no dejar de buscar al otro. Eh, la caridad a través de la red social no la veo como tan factible. Siempre hay que tocar la carne de mi enfermo, ¿cierto? Samaritanear no solamente la red, sino al otro, ir a ver cómo está, qué necesita, un consejo, una ayuda, un abrazo, incluso la misma presencia. Vino a visitar, no me dijo mucho, pero lo vi. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no solamente limitarnos. Siento que hay que tener un sano equilibrio, ¿sí? Entre lo que es la vida social a través de la cultura digital y también el intercambio, ¿sí? De ideas, el intercambio de amor, podrías decirlo, con la otra persona a la que tengo a mi lado. Bien, muchas gracias. Esto nos da la entrada al debate porque nos plantea una pregunta muy concreta y real. ¿Las redes sociales sí están acercando a las personas o al contrario están creando una fe cómoda, sin compromiso comunitario? Lina, desde su experiencia en comunidad, sí, desde esa experiencia de una comunidad que no siempre es todos los que escuchamos el lenguaje eclesial, ¿siente que las redes sociales acercan a la gente a la iglesia o la mantienen a distancia creyendo que cumplen la misa porque la escuchan, cumplen como su oración porque leen la reflexión? ¿Están acercando a la comunidad las redes sociales, a la iglesia o por el contrario mantiene una fe cómoda? Bueno, desde mi comunidad considero que, pues, lo que decía el padre, es importante manejar como un equilibrio entre las dos partes, entre lo digital y lo presencial. No podemos vivir solo de lo digital y lo presencial se complementa con lo digital, porque lo digital nos da más oportunidades de alcance, ¿cierto? Por lo que decía el padre, tener la oportunidad de conocer diferentes horarios de encuentros eucarísticos, puede que por facilidad de trabajo, de movilidad, muchas personas quieran dirigirse a sus lugares más cercanos,
o de pronto de alguna actividad parroquial o alguna actividad de iglesia en donde podamos compartir una experiencia diferente, es importante el uso de las redes o de los medios digitales. Pero pues considero que no podemos quedarnos solo con una parte, sí, esa parte digital o solo un consumo en internet o quizás conformarnos con escuchar solo una homilía o una reflexión, porque pues ahí sí podemos caer en algo que se llama como una pereza espiritual. Entonces ya decimos que por facilidad yo solo quiero escuchar pues un podcast, una reflexión o escuchar incluso la Eucaristía, que obviamente es bueno también, porque esto fortalece también nuestra madurez espiritual. Pero aquella persona que lo tiene claro, que quizás ha caminado, que ha crecido en su proceso, lo puede entender y lo puede alternar. Pero quizás dejar sola a una persona que no conoce, que no ha tenido una experiencia cercana, considero que puede ser muy peligroso porque podemos caer en esa pereza espiritual y es ahí donde nosotros debemos de pronto mostrar esas dos caras que hay que integrarlas de una manera pues de equilibrada y pues de también una manera muy coherente con nuestra vida. Muchas gracias. Padre Víctor, en esto, a veces también la iglesia o algunos de los miembros de la iglesia terminamos descalificando un poco lo que son estas herramientas o las herramientas sin misión, ¿no? Y coloco un ejemplo concreto. Hay algunas parroquias en otras latitudes, en otros países, que tienen la adoración perpetua y tienen una cámara donde colocan el Santísimo. Entonces, digamos que la comunidad sabe que entra a la página de la parroquia, entra el link de la capilla del Santísimo y ahí tiene a Jesús Eucaristía. Es una herramienta que participa, ¿no? Pero que, como dice Lina, ¿cómo evitar para que no terminemos descalificando como iglesia estos recursos que son útiles para personas que se encuentran enfermas, pero que en ocasiones puede llevar a la comodidad de la fe, ¿no? No quiero salir de casa, entonces hago mi adoración colocando el celular y viendo el Santísimo de mi parroquia. Fíjate, cuando yo era seminarista y de pronto me enviaron a misión a los lugares rurales, a las veredas, ¿sí? Donde pues el templo parroquial queda a 6 horas de camino, pues la gente no va a poder ir a la Eucaristía todos los días, ¿sí? Va a la Eucaristía el domingo. Pero una particularidad es que uno llegaba y escuchaba con toda la gente, escuchando Vox Day, y pues de propaganda, pero escuchando Vox Day, ¿cierto? Escuchando la Eucaristía, pero mientras escucha la Eucaristía, entonces está partiendo, está lavando, está haciendo el almuerzo, y sí, no hay no, en muchos no hay una disposición, ¿sí me hago entender? Entonces, podemos llegar a correr el riesgo, ¿sí? El Papa Francisco nos decía, oiga, tenga cuidado en no más, ¿sí? Porque si se apoltrona, pierde su humanidad. Ahí hace algunos años en una película de Disney, un robocito, un robot, y se iba por allá a lo sacar de la Tierra, era inhabitable, y la humanidad había perdido su humanidad porque todo era digital, ¿cierto? Ni sabían dónde estaban, ni cómo vivían, había perdido su humanidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque o si se está enfermo, ¿cierto? La Eucaristía es necesaria a través de las redes sociales. Si se ve muy lejos, también vivir la Eucaristía a través de las redes sociales, pero tener la disposición para vivirla, ¿sí? Por eso a veces quisiera criticar un poco eso, ¿no? Debemos tener la disposición para vivirla. Oiga, yo no juego la Eucaristía el domingo por X o Y motivo, la voy a escuchar, pero la escucho como si estuviese en el templo, ¿sí? No me pongo a hacer otra cosa. Ahora bien, debemos tener presente de que se corre el riesgo grande de que la gente sea, de las personas, de que los cristianos católicos se acostumbren a no salir de su casa, porque es que la casa es más cómoda. Yo puedo colocar el canal, y usted menciona con la oración eucarística Josaba Micao. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está, de cierta manera, la reverencia que debo tenerle a Dios? ¿Cierto? El salir de mi casa implica un sacrificio, el encontrarme con el otro implica un sacrificio, y Dios ve a agradarle eso, ¿sí? Ve a agradarle que usted y yo nos escondamos en camino, como lo hacen tantas personas. Hay muchas personas también que viven en zonas rurales, alejados de sus templos, que tienen que caminar hasta 5 o 6 horas para ir a Eucaristía un domingo. Eso es muy valioso. Y yo que tengo el templo al lado, entonces pongo el canal de televisión para ver la Eucaristía mientras estoy desayunando. Eso como que no es muy consecuente con nuestra vida de fe. Hay personas que lo hacen de una manera excepcional, eso no puedo negarlo, pero a las que no, yo creo que debemos tener cuidado con eso, no ser tan light. Muy, muy bueno este aporte porque
El hecho de que haya conexión no significa que ya sea como tal una vivencia espiritual concreta, si no se tienen estas expresiones como usted lo dice, ese sacrificio, ese deseo de encuentro, ese buscar a Cristo también. Lina, continuamos en este debate y hay otra parte. Aquí estamos hablando pues lo de la conexión, una cosa es escuchar, visualizar. Hay otro que es el mensaje, ¿no? A veces vemos frases bonitas, mensajes cortos, un video. Hoy en día son muchos los reels porque el mensaje y todos los repiten, o de una acción todos hacen este video para generar pues como una promoción de la frase y está toda esa emotividad, ¿sí? ¿Eso ayuda a la fe o se vuelve solo superficial? Bueno, quiero resaltar una frase que me llamó hoy mucho la atención en una reflexión que escuché, y es que las acciones sin intención no cumplen su función, no influyen o no inspiran a nuestro público objetivo, ¿no? Entonces no podemos quedarnos solamente con, como lo mencionaba el padre, quizás escuchar un mensaje bonito o quedarnos con una reflexión bonita o una imagen bonita si no hay una verdadera intención en el corazón, en disponernos y prepararnos. No podemos solo quedarnos de pronto con una palabra dicha sin tener la comunión o la comunión o el comulgar con la gente también, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a una experiencia viva de fe. Si yo escucho solo el mensaje y lo guardo para mi corazón, pues de pronto en mi vida personal influye, pero el verdadero llegar con el mensaje, el verdadero generar como ese impacto es cuando lo accionamos, cuando lo colocamos en práctica con el otro, cuando interactuamos con el prójimo, cuando conocemos sus realidades y somos capaces de ver su sensibilidad, de ver su flaqueza, de ver su debilidad, y el arte de acompañar en estos medios, pues nos motiva a eso, ¿no? A que no debemos quedarnos solo con una parte del mensaje, sino tener la capacidad de llevarlo a la acción. Y por eso esa frase, la acción sin un propósito en especial, no nos inspiran y no nos llevan de pronto a algo en objetivo, que es la propia misión de Cristo, ¿no? Que nos dice, como está bien, estamos escuchando, aprendiendo, llenando nuestro corazón o creciendo de una manera espiritual, pero si no lo llevamos a conectar con el otro, a integrarlo, a hacernos uno solo con el mensaje, pues posiblemente no vayamos a entender cuál es el verdadero propósito, pues, del mensaje que Dios nos quiere regalar. Bueno, mi padre Víctor, entonces, ¿cómo comunicar el Evangelio sin reducirlo solo a un mensaje motivacional, sino que genere verdaderamente una experiencia de fe? Hay muchas personas que tienen por vocación, ¿no? El comunicar, eh, el hablar de Dios, el dar mensaje, sí, lo hacen por vocación. Algunos otros lo pueden hacer con razón y interés. Entre más vistas, más remuneración económica, pero lo que importa es la intención. Comunicar el Evangelio, entonces, debería ser para nosotros parte fundamental de nuestra vida de cristianos. De hecho, Pablo VI decía que la iglesia existe es para evangelizar, ¿no? O comunicar la palabra de Cristo Jesús a todas las gentes para que el reino de Dios se expanda. Pero hay que tener nosotros como cristianos católicos que la comunicabilidad del Evangelio se hace desde la misma iglesia, es decir, arraigado a la doctrina de la fe, ¿sí? No a interpretaciones, porque también uno ve en redes sociales, y Ina también lo ha podido constatar, que muchas personas hablan sin tener un conocimiento específico, ¿sí? O hablan desde lo que quiere o de lo que su público quiere escuchar, desvirtuando el verdadero mensaje de Cristo, que es el amor a Dios y a como la entrega total. Entonces, si nosotros, siendo católicos, queremos ser unas personas serias en la comunicación del Evangelio, debemos hacerlo desde el magisterio, desde la tradición y desde la Sagrada Escritura aplicado a la realidad hoy día. Y esas herramientas de ayuda podemos encontrar en Internet, ¿cierto? Los documentos de la iglesia, cómo hacer una reflexión, qué busca mi público, a quién me voy a dirigir. El mensaje que estoy transmitiendo es mi mensaje o el mensaje de Cristo. Recuerde que evangelizar es anunciar la buena nueva de Cristo Jesús, no la buena nueva de Víctor Noriega, ni de Lina, ni de Samuel, es la de Cristo. Entonces, dejar como un lado de cierta manera a veces nuestras percepciones personales que pueden estar o no, ¿cierto?, ligadas al mensaje de Cristo, pero irnos un poco más por lo que la doctrina de la iglesia nos inspira. La iglesia es sabia, ¿cierto?, porque es la esposa de Cristo. Y usted y yo, pues entonces estamos llamados a hacer eso, ¿no? Anunciar el evangelio como Cristo quiere ser, como Cristo quiso anunciar. Anunciar a la iglesia como ella quiere ser anunciada. Bien,
Y yendo un poquito más en este debate, ¿cierto? Ya estamos hablando de la evangelización. Vamos a hablar ahora de una cuestión que está pasando en las redes sociales y que pasa sobre todo con una realidad que es el espectáculo, los artistas. Últimamente, muchos artistas han ido como hacia una tendencia espiritual, hacia unos mensajes espirituales, incluso que algunos empiezan a decir es como católicos, ¿sí? Hay una búsqueda de Dios en eso, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el último disco de Rosalía, en el que hay muchas canciones, muchos idiomas. Ella dice que ha sido una experiencia de encuentro espiritual. Ella hizo hace muchos años una canción que es un poema de San Juan de la Cruz, que se llama Aunque sea de noche, pero es un flamenco tradicional en España que ella lo retomó y lo ha hecho. Pero también hay otros artistas, ¿no? La Oreja de Van Gogh en el último álbum, porque regresó su cantante insignia, ¿sí? Amaia Montero regresó y entonces tiene una expresión: allí donde muere el orgullo y nace la fe, creo en Dios a mi manera. Hay un despertar en las personas. Esta tendencia de los artistas pues también marca mucho a su público, ¿no? Por ejemplo, Rosalía, que lo escucha mucho público juvenil. Este grupo pues es un público más adulto, de La Oreja de Van Gogh, pero vemos en estos artistas pues ya una expresión concreta, ¿no? De una búsqueda espiritual, pero como dice la canción, a su manera, ¿no? ¿Qué tan peligroso o qué tan que tenemos que tener criterio a la hora de pensar que esto sí es una búsqueda religiosa, lo que hay en esta canción, si es una experiencia espiritual, lo que hay en estas letras, o es solo una tendencia comercial para un público que está también en esa búsqueda espiritual? Entonces, Lina, por ejemplo, a la hora de las canciones, a la hora de un artista, sí, quitando, por ejemplo, los grupos católicos, y ahí no es porque no sean música, no sean artistas, sino cuando tiende uno a decir, quiero escuchar algo para que no sé, me relaje o me lleve a pensar en otras cosas, pero que no tenga que ver con lo que estoy haciendo de mi trabajo o de las cuestiones personales. En esa búsqueda espiritual, uno tiende más a una canción espiritual o algo que hable de todo menos de eso, pero que me lleve solo a que la mente, como dice algunos pensadores, es la loca de la casa, pueda bloquear y de esa manera relajarse, ¿no? Bueno, padre, es una pregunta pues un poco como versátil, ¿no? Porque pues a nivel personal, a mí me encanta conectar con música católica cuando quiero escuchar un mensaje de Dios, ¿no? O quiero de pronto llegar a un momento de contemplación o relajación. Pero también encuentro de pronto un cierto momento de como de tranquilidad si hay canciones de pronto que inspiren al amor o a la paz o algo así como la unidad o la fraternidad. Entonces considero que algunos artistas quizás han influenciado también en muchos jóvenes de esa manera, y también he escuchado en mi entorno, ¿no? De que quizás unas canciones de Morat y tratan de hablar del amor, ¿no? Pero del amor cuando lo asociamos con Dios, es como ese amor platónico con Dios o esa cercanía con un Dios en el cual le dedico canciones, ¿no? He escuchado mucho mis amigas o algo así de que podemos conectar con otro tipo de canciones, pero pues también hay que tener muy en cuenta el criterio, ¿no? ¿Qué conozco de mi fe, de mi espiritualidad y qué cosas de verdad sí me acercan a Dios o qué cosas de pronto me están alejando de una realidad o una cercanía en mi relación con Dios? Entonces siento que hay que tener como estas dos cosas pues muy claras, pero de pronto puede ser un complemento bonito en un camino de fe que quizás con una madurez específica podemos acercarnos a un Dios que también lo podemos ver en la naturaleza, en esos pequeños detalles. Bien, pero Lina, por ejemplo, frente a esto, la iglesia, ¿usted cree que está percibiendo y respondiendo a esa búsqueda espiritual de los jóvenes que ven en artistas, en influencers, como un camino de una tendencia espiritual, pero si no hay una formación cristiana o una formación religiosa? Entonces, la iglesia, ¿usted cree que la iglesia, pues no solo por lo que han hecho desde la pastoral juvenil, sino a nivel más amplio, ¿sí? Sí está respondiendo a esas nuevas búsquedas espirituales,
no qué hacemos los que ya estamos en la iglesia, de alguna u otra manera, ¿sí? Sino en los que no están. La iglesia sí está encontrando esos nuevos caminos. Por eso le digo yo, en esos ambientes académicos o laborales en los que usted se encuentra con personas que no son de iglesia todos los días, ¿ha escuchado o ve que la iglesia sí responde a esas nuevas búsquedas espirituales de jóvenes o de otras personas que con estos artistas o estos influencers creen que están teniendo una vitamina espiritual, por decirlo así? ¿Sí cree usted que la iglesia está respondiendo o va en ese camino, pero todavía no hay un lenguaje claro? Bueno, considero que va en ese camino de adaptación, porque pues los cambios no son fáciles, pero creo que una iglesia que ha podido también adaptarse a tantos cambios como esa modernidad y de cómo llegar a las personas de una manera en este momento de la era digital es como inmediata, de estímulos, de poder tener cosas rápidas y que esas, de pronto esos contenidos en los cuales pues nos rodeamos puedan satisfacer de cierta manera mi vida, ¿no? Entonces, la iglesia está intentando caminar en ese proceso, quizás em, debemos manejar como también una postura, no podemos tampoco que por lo que la gente quiere o necesita escuchar como igualarnos a eso, ¿no? Pero pues siento que ha sido algo muy progresivo. Bien, Padre Víctor, para esa pregunta sí también, para Respecto a eso, padre, es que la iglesia no responde inmediatamente porque ella tiene la capacidad de discernir siempre para no adelantarse a los sucesos y los hechos, ¿no? Y siempre ha sido de esa manera. La iglesia responde, no improviso, que es lo que nosotros queremos hoy día. Muchas personas quieren una respuesta clara y concisa ante algo. Si surge un problema ayer, queremos una respuesta hoy, ¿cierto? ¿Cuánto demoró la reforma protestante o la iglesia para contestar? Más de 20 años, ¿cierto? yo he escuchado un podcast, perdón que le interrumpa, he escuchado un podcast también de cuánto demoró la iglesia en la respuesta a la teoría de la evolución. Y me pareció interesante porque se demoraron un montón para esperar. Entonces decía, bueno, ¿y la iglesia por qué no ha dicho, bueno, venimos en el Génesis, en ese momento histórico, o cuánto tuvo que esperar? Y la iglesia pues se tomó su tiempo para de expresarse y de esa manera poder encontrar ese principio creativo que estaba el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en esa respuesta que dio la iglesia en ese momento histórico para contestar y no temer a equivocarse, sino sobre todo iluminar la fe de las personas, ¿sí? Entonces, Padre Víctor, con esta tendencia en las redes, sí usted colocaba un tema muy importante que en las redes, que todo es inmediato, tanto así que las respuestas, al ser inmediatas, no tienen reflexión. ¿Cómo hace la iglesia para que ese camino espiritual también lleve al joven a detenerse, también lleve al adulto a no dejarse eh, quizás cegar por la ira? Ahora, en este año que es un año de vida política en el país, ¿cierto? Que las familias terminan peleando por uno u otro candidato. ¿Cómo ese camino de reflexión que la iglesia propone para una vida espiritual? Aristóteles planteaba que el ser humano tiene tres tipos de alma, ¿no? Un alma animal que nos lleva a la inmediatez, es el instinto, es el querer respuestas, es el responder, y un alma racional que nos ayuda a detenernos, ¿sí? Siento que a veces, no sé, con la libertad y con esa tendencia de que Dios todo lo permite y todo lo puedo hacer porque yo soy libre, el libre desarrollo de mi personalidad sin importar que yo pueda dañar a la otra persona, ¿sí? Eh, dice que queramos todo ya y de acuerdo a lo que yo quiera. O sea, no quiero la respuesta, quiero la respuesta que yo estoy esperando, ¿sí? Y ante eso, pues la iglesia yo considero que tiene una herramienta fundamental que es el silencio, ¿cierto? En el silencio Dios también habla, ¿sí? Muchas cuestiones se hacen, por ejemplo, al Papa Francisco le hacen muchas cuestiones a veces de muchas publicaciones o de diálogos o de discursos que él hacía y se llegaba de pronto a malinterpretar algo. ¿Qué hacía la iglesia? Guardaba silencio. ¿Para qué? Para que todo se calme. Es que no se pesca en río revuelto, ¿sí? Entonces yo creo que el silencio a veces es muy necesario. Ante una sociedad que está acostumbrada al bullicio del mundo, la iglesia tiene que ser garante del silencio y un silencio bien vivido. El silencio no es la ausencia de sonido,
El silencio es la conexión que pueda tener con Dios en mi interioridad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esa es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para que yo pueda discernir, para que dentro de mi corazón, dentro del corazón de la iglesia, los temas, los proyectos, los problemas, todo lo que esté pasando, como que de cierta manera bajen su intensidad. Pues el silencio es una buena herramienta. Bien, muchas gracias, padre. Y también eh, en este mundo que hoy se pretende lo digital dominarlo todo, ¿no? El año pasado se vivía en Europa un hecho que conmocionó sobre todo Francia y España, que fue un apagón grande que hubo y que eso fue trágico para las operaciones aéreas, por ejemplo, porque hubo gente en los aeropuertos de Europa al menos un día sin poder movilizarse porque ese apagón generó todo un retraso. Aparece la radio, Víctor, que lo vivió de seminarista, ¿cierto? Por esa experiencia en las veredas, no solo porque escucharan Vox Day, sino porque nuestros campesinos escuchan la radio. Europa no tuvo cómo comunicarse en esos 2 días o en ese día, esas 24 horas concretas en las que el apagón pues hizo que las antenas de las telecomunicaciones no estuviera, que el internet no estuviera, y los jóvenes descubrieron que estaba la radio, ¿no? Y los mayores que sí la escuchaban, estaban escuchando la radio y fue el medio que sostuvo la comunicación para darle tranquilidad a las personas, porque en medio de tanta información, pues hay mucha desinformación. Entonces todos pensaban, se fue aquí, se fue en otro lado, se fue en esto que está pasando, viene un ataque, hay una guerra. Como que ese frenesí de emociones hizo que mucha gente pues se turbara en su mente y pensara que era un ataque lo que estaban viviendo, ¿sí? Y la radio, en este mes de febrero, pues también se celebra el Día Mundial de la Radio. ¿Siguen siendo estos medios tradicionales, la radio, la prensa, un espacio donde evangelizar es válido y necesario o hay que volcarse solo hacia lo digital? Empecemos por el padre. No, es muy válido, ¿cierto? La radio, la televisión y la prensa. ¿Por qué? Porque lo deseo usted, por ejemplo, nuestros campesinos. ¿Sí? Norte de Santander es un departamento donde es más rural que urbano, ¿no? Zonas urbanas de Pamplona y las ciudades y municipios centrales. Pero la gente, para llegar a la gente, ¿cómo puedo llegar? Donde no hay internet, donde no hay señal de celular, es a través de la radio, ¿cierto? Entonces, no podemos dejar estos arómatas del agua. Tenemos que seguirlos evangelizando. Una persona que no sabe manejar un celular, y los hay muchas, ¿cierto? ¿Cómo puede enterarse a través de una noticia? ¿Cómo puede enterarse de una situación? A través de la prensa, ¿sí? O a través de la misma televisión. Entonces, creo que más que dejarlos de lado es como vincularlos, ¿no? Vincularlos, por ejemplo, lo que hace Vox Day, ¿no? Estamos creando esos espacios digitales para Spotify, ¿ya? Pero en la realidad no es Spotify, ¿sí? Entonces colocan a Vox Day. Entonces es hermoso poder integrar todo esto para llegar al mayor público posible, ¿cierto? No limitarnos solamente a una realidad, depender solo de Dios. Llega un momento en el que hay un apagón en Colombia, por ejemplo, tenemos la emisora, ¿cierto? Tenemos todas las emisoras que pueden dar información a las que podemos llegar y llega a todas las gentes. Entonces, no es limitarse, sino abrir incluso más espacios de evangelización, tanto digital como físico, a donde se pueda llegar. Bien, Lina, y su opinión respecto a esto. Porque yo le pregunto, por ejemplo, yo hablo de mi experiencia personal. Yo me reúno con mis primos y ellos me dicen, pero ¿qué es Voz Day? Sí, porque no escuchan radio. Ya no miran ni televisión, porque bueno, coloquen al menos las noticias. Dice uno, estamos almorzando, pongan la noticia a ver qué es lo que está pasando en el país. Ah, qué pereza. Porque ya ni televisión. Los jóvenes, ¿qué le pueden aportar los medios tradicionales a los jóvenes? Que no le aportan las redes, por ejemplo, no sé. Lo que no, el alcance que tienen estos medios de comunicación, siento que es único. Como decía el padre y lo repetían ustedes, el público alcanzado por la radio, la televisión o hasta el periódico mismo, es algo que las redes o la parte digital se ve limitada. Y pues siento que para los jóvenes, digamos en nuestro presente, ya no tengamos como una cercanía con estos medios,
pero que se nos hace también muy necesarios poder vincularnos e integrarnos en poder conocer más y también de cómo poder participar para apoyar que estos medios sigan funcionando, porque le hacen mucho bien a aquellas personas que pues tienen baja accesibilidad digital o conectividad. Y en particular me acuerdo mucho de una experiencia que tuve como bióloga en campo. Estuve una semana completa en la última vereda de una montaña por allá en Arboledas y el único medio para yo mantenerme de pronto medio informada de lo que estaba pasando abajo en la ciudad era la radio. Y así era la manera en cómo sabíamos qué hora era, qué pasaba, qué iba a pasar o qué no iba a pasar y cuál era la realidad, ¿no? Entonces esto a mí me impactó muchísimo y digo que pues la radio ha sido un medio que ha convivido con nosotros y que se hace un elemento súper fundamental para seguir conectando con tantas personas que no tienen accesibilidad en estos momentos, pero también para la juventud que necesita conocer más de cómo participar. Y en la animación bíblica, pues tenemos la oportunidad de participar de vez en cuando en las secciones del encuentro de la palabra. Y para ellos es una emoción gigante decirles que están invitados a hacer el programa radial, porque es algo que ya no se ve y que los jóvenes tengan la participación de estos medios y que puedan ser parte también de crear un contenido, de poder ser escuchados, de poder llevar su voz a otros lugares, pues me parece que ha sido una herramienta muy, muy fundamental, importante de seguir pues llevándola a los jóvenes. Bien, muchas gracias. Y para ir cerrando ya nuestro podcast, ¿cierto? Que agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify, Vox Day Conversa, o a través del canal de YouTube de la Diócesis de Cúcuta y de nuestra emisora diocesana Vox Day. Estamos, como decíamos, en una época en la que tenemos fácil acceso a mucha información. Eso pues nos permite conocer la inmediatez de los hechos, pero también con toda esa información pues hay mucha desinformación añadida, ¿no? Muchas personas, como ustedes mencionan, que sin ser profesionales o conocedores profundos de temas, opinan y eso pues genera mucha confusión en las personas. ¿Cómo pueden nuestros oyentes y las personas que están participando, que ven este podcast o que nos escuchan, cómo pueden crecer en ese criterio, en ese discernimiento, para que a la hora de hacer sus elecciones en un mensaje católico o en un podcast espiritual, cómo crecer en ese criterio, discernimiento para saber qué elegir? Empecemos por el padre. Me parece siento que hay un peligro un poco latente con eso de las guías, ¿cierto? La inteligencia artificial, porque se están creando ambientes totalmente falsos, de gente opinando, colocan incluso en boca o en palabras del Papa un mensaje que no tiene que ver con el Papa, ¿no? Pero es que es la voz del Papa, yo escuché que era el Papa, y el Papa dijo esto, y no sé Papa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo creo que uno de los aspectos de criterio es, primero, que sean personas, ¿sí? Reconocidas, uno. Siempre que sean personas reconocidas. Ay, yo sé quién es, yo sé que es Lina, que está en el movimiento juvenil, que tiene un movimiento juvenil, que está en la pastoral juvenil, que está en la pastoral bíblica y que también apoya la pastoral juvenil de Pamplona. Es una mujer que tiene criterio, ¿cierto? Pero si es culanito de tal que no va ni a misa, ¿sí? O que es Pepito, que le pega a la mujer y ahora está haciendo mensajes evangélicos, ¿cierto? O sea, ahí como que yo tengo una cierta distancia. ¿Por qué? Porque no se está viendo de cierta manera lo cristiano, lo que predico, perdón, con la acción que estoy haciendo. Es lo otro es algo, una expresión muy, muy coloquial es no tragar entero. Ante cualquier duda, busco, ¿cierto? Y si yo veo que de pronto ese mensaje que recibí lo veo como muy desfasado o como no de la doctrina o como muy raro, o primero me acerco a alguien que sé que puede tener conocimiento, un sacerdote, un laico comprometido, ¿cierto? Una persona que me puede instruir o lo busco por internet, ¿sí? Con esta expresión de que Dios es amor, a veces se ha desvirtuado totalmente la experiencia del cristianismo. Dios es amor, no lo podemos negar, pero dice San Juan, capítulo 4, versículo 8, ¿cierto? Pero Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es entrega, Dios es sacrificio. Él solamente nos quedamos con el Dios es amor, con el amoreos, con el corazoncito, ¿cierto? Para todo lado, pero no estamos dispuestos a perdonar al otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que
el mensaje que yo esté recibiendo concuerde, perdón, con la realidad que Cristo quiere transmitir. Una realidad de amor, de entrega, pero también de verdad. Bien, gracias. Lina, en este mente, la pregunta sería, ¿qué actitudes cristianas deberían tener o deberían marcar la presencia de la iglesia en estos medios, en estas redes sociales o en este mundo digital? ¿Qué Bueno, actitudes cristianas? una de las actitudes más importantes es la responsabilidad con lo que consumimos, con lo que estamos dispuestos a dejar entrar en nuestra vida. Porque pues sabemos que la inmediatez de todo, aparece un montón de información, pero es importante pues ser responsable de qué es lo que queremos para nuestra vida y sobre todo qué nos hace crecer de manera espiritual. Y pues esto va de la mano también de una formación muy personal. Nosotros como jóvenes somos muy como propensos a estar buscando la verdad, ¿no? Buscar esa verdad y quién nos facilita también esa verdad. Entonces, estamos muy a la tentación de que cualquier información, pues la recepcionamos, pero es importante no quedarnos ahí, sino no conformarnos con solo lo que recibimos, sino que es importante poder buscar otros medios, otras fuentes y sobre todo en nuestras propias comunidades. Y es importante que pues ahí nuestros líderes juveniles estén pues muy de cerca en ese acompañamiento con los jóvenes, porque a nosotros nos llegan como casos de que miren lo que dijo de pronto el Papa Francisco, hasta nuestra misma familia, mira el mensaje que salió. Pero si tú estás en un ámbito de fortalecer tu espiritualidad en la formación, en el conocimiento de la palabra, y no solo quedarnos con lo que nos presenta un mundo que muchas veces viene sin fuentes verídicas, es esa responsabilidad de tomarnos muy personal este papel de la información que tomamos, depurarla y poder ser buenos transmisores de, pues, de esas noticias o de esa información que encontramos en redes para poder llevarla correctamente a las personas que no tienen de pronto una capacidad de discernir en ese aspecto, ¿no? Y poder tragar entero de pronto algo que no nos enriquezca, sino más bien nos lleve a desunirnos y crear controversias innecesarias. Bien. Y ya agradeciéndole al padre Víctor, agradeciéndole a Lina su presencia, su tiempo para esta participación y en este debate constructivo de Vox Day Conversa, pues queremos cerrar con unas preguntas rápidas para que de esa manera ustedes puedan también decirle a las personas, por ejemplo, qué es lo que visualizan, ¿no? Una pregunta sencilla, ¿no? Como que, ¿qué podcast les recomendaría a los seguidores o qué, por ejemplo, perfil de redes para que digan, miren, pues yo escucho las reflexiones de el padre fulanito de tal, o yo sigo la siguiente página, ¿no? Que me gusta por el mensaje que le puede dejar a quienes lo vemos. Por YouTube, el padre, por Monseñor Munilla. Sí, es un obispo excelente en las reflexiones, no duran más de 2 minutos, 3 minutos todos los días acerca del Evangelio y también tiene catequesis, y catequesis muy buenas, serias. ¿Por qué? Porque, primero porque es obispo, ¿sí? Y segundo, porque, por ejemplo, las catequesis sobre el catecismo de la Iglesia Católica son espectaculares. Entonces, yo recomiendo a Monseñor Munilla y YouTube, lo escucho mucho. Bien, y Lina, ¿a quién nos recomienda? ¿A quién le recomienda a las personas que nos están escuchando? Bueno, me voy más por la parte de Spotify. Siento que es algo que como jóvenes tenemos una mayor accesibilidad de escuchar todo el tiempo música. Yo escucho un podcast casi todas las mañanas del Evangelio que es ¿qué haría Jesús? Y nos lleva a esa pregunta, ¿qué haría Jesús en esta reflexión o en esa meditación del Evangelio? No son tan largas y pues esto ha influenciado en mis amigos también y ya es una tarea como de mientras me alisto, mientras voy en el carro, mientras voy a la universidad, puedo escuchar esta meditación corta y puedo empezar el día de una muy buena manera. Bueno, queremos agradecerles y Ahí con respecto, yo también quería recomendarles 2 grupos musicales que me parecen fantásticos. Uno, pues, es Hakuna, ¿sí? Que es con el Boom, y otro que estudié hace poco, me perdonará si lo pronuncio mal, Litfecos o Lícecos, ¿sí? Tienen canciones hermosas, ¿sí? Canciones que nos llevan a reflexionar el misterio, y son ritmos juveniles. Entonces, me parece que son 2 artistas católicos que nos puede a nosotros ayudar a entender un poco más la fe y el porqué de para qué. El porqué y para qué de Dios en nuestra vida. le decimos también a las personas que nos están viendo o escuchando en este podcast, Hakuna, aunque es un grupo musical, ¿cierto? Es toda una experiencia espiritual y que también pues es acompañado por la Arquidiócesis de Madrid, quienes acompañan a este movimiento que en la iglesia va creciendo y que congrega muchísimos jóvenes, ¿no?
Esperemos que cuando regresen a Colombia en sus presentaciones, pues podamos participar. Yo quiero hacerles este último juego de situaciones para que ustedes me digan 3 opciones frente a lo que les voy a decir, ¿sí? Gol fuera de lugar, amarilla, ya que digamos que Cúcuta volvió al fútbol profesional, como que gol fuera de lugar o amarilla, ¿no? Gol sería algo muy positivo. Una amarilla sería pues algo a lo que hay que tener mucho cuidado. Si fuera de lugar es como que no, eso ya está, eso es mejor obviar o superar, y entonces me van contestando frente a cada situación de lo que hemos hablado en este podcast para que las personas pues van teniendo un pequeño resumen de esta conversación. Seguir cuentas católicas pero no participar en la vida parroquial. Padre, gol, amarilla o fuera de lugar. Fuera de lugar. Lina. Fuera de lugar. Bueno, ahora Lina primero. Evangelizar solo con frases bonitas pero sin contenido profundo. Fuera de lugar. ¿Sí? Fuera de lugar, le pongo roja. Bueno, sigamos. Transmitir la misa por redes sociales para quienes no pueden asistir. Lina, para quienes no pueden asistir, ¿no? Gol. ¿Gol? Gol. Es un gol. Un gol, bueno. Entonces, después de este doblete, discutir de fe en comentarios de redes sociales. Lina, Fuera de lugar. ¿sí? El padre Héctor. Una amarilla. No, amarilla. Tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se opina. Muy bien. Influencers católicos con muchos seguidores, pero con poca formación, padre. Una Go- amarilla. ¿Una amarilla? Sí. Lina, Fuera de lugar. a ver, Lina más radical, ¿no? Bueno, reemplazar la catequesis presencial por los contenidos digitales, Lina. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Bueno, La sinceridad es muy importante. es muy importante para hacer todo el proceso de la Si yo formación. no voy a misa, una catequesis, no hace nada. Eso es muy cierto. Sí, sí, sí. Responsabilidad cristiana. Bueno, agradecemos a Lina Alexandra, al padre Víctor Alfonso Noriega, que nos ha acompañado en este podcast de Voz de Conversa, en este segundo episodio del año 2026. Les invitamos para que estén muy atentos a toda la programación que tiene la Diócesis de Cúcuta en sus redes sociales y en el canal de YouTube. Que tengan todos ustedes un buen día. Les agradecemos nuevamente a las personas que han estado en la parte técnica, al ingeniero Andrés Ariza, Raquel San Juan, al diácono Joaquín Aparicio, al seminarista Haider Parada y a todo el equipo de nuestra emisora diocesana Vox Day. Continuamos con toda la programación y nos vemos en el siguiente episodio, en el mes de marzo, para seguir muy atentos a los temas de actualidad y de iglesia que vemos en Vox Day Conversa.